Noé, buenas tardes. Julio, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Así es, ayer concluye el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, el primer, el primer sexenio de transición hacia la cuarta transformación, como ellos le llaman, que se tuvo aquí en Veracruz. Fue un sexenio de claroscuros, Julio, y más oscuros que claro. El tema de la violencia, que tú has escrito varias veces de ello en la jornada referente a Veracruz, no es menor. El sexenio de Cuitláhuac ayer se despide con 8 ejecutados en Hueyapan de Ocampo. El sexenio, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cuitláhuac García y su gabinete de seguridad cierran con 11,800 homicidios, sin contar todavía noviembre y diciembre, porque bueno, el secretariado lleva su propio conteo. Y de estos homicidios, 70% son dolosos y la mitad son con arma de fuego. Hubo el tema de los desaparecidos, que desde el sexenio de Duarte ha sido uno de los grandes talones de Aquiles por acá, por Golfo de México, sobre todo en Veracruz. Con Cuitláhuac hablábamos con Javier Duarte se hablaba casi de 5,000, 6,000 desaparecidos. Con Cuitláhuac el tema no cesó. 3,000, 3,500 desaparecidos, cifras que tienen los colectivos de búsqueda. Y pareciera broma, pareciera un absurdo que a un gobernador como Cuitláhuac García o de otras entidades salientes se les vaya a premiar con un cargo en el gobierno federal. ¿Qué habrá que reconocerle a este gabinete, a este gobierno, a esta administración estatal que ya feneció el día de ayer? Probablemente la atención a zonas rurales, zonas indígenas, sobre todo en temas de infraestructura. En el tema del gabinete se dio la movilidad social, hubo servidores públicos con nula trayectoria gubernamental previa, que por primera vez se les permitió ascender en cargos estratégicos. En algunos casos tuvo sus pifias, en algunos casos costaron hierros garrafales, pero no estuvieron al menos los de siempre. También otro talón de Aquiles fue de que con Cuitláhuac García se le dio demasiado cobijo a personajes de oscura reputación en el sexenio de Javier Duarte y que de alguna manera también cogobernaron en el periodo 2018-2024. Este pudiera ser un primer punto de partida, Julio, para hablar un poquito de lo que fue el sexenio de Cuitláhuac García Jiménez. Ahora, Noé, durante este tiempo, 6 años, me pareció que hubo muchos conflictos con la prensa, que es una prensa muy activa, la que hay en Veracruz, por un lado. En términos políticos, ¿cómo se dieron las circunstancias? ¿Cómo fue el equipo de trabajo del gobernador Cuitláhuac García? ¿Cómo fue su relación con la sociedad en general? Mira, hubo mucha situación de rispidez. A ver, a Cuitláhuac García, al igual que a los exgobernadores Miguel Ángel Yunes y Javier Duarte, no les gustaba la transparencia, no les gustaba la rendición de cuentas. Gustaban mucho de las licitaciones y adjudicaciones directas para lo de siempre, contratos a los amigos, partidas presupuestales para quienes nos apoyaron en campaña, para nuestros prestanombres. Con Cuitláhuac los primeros roces o las primeras situaciones de roce con la prensa fueron cuando se ocultaron los contratos para la compra de patrullas y equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública. Hubo un contrato superior a los 300 millones de pesos y cuando uno cuadraba o trataba de sacar números simples de lo que cuesta una camioneta 4x4 con todo y equipamiento y lo que realmente valía en el precio de mercado y lo que nos lo estaba facturando el gobierno de Veracruz, pues sobraban por ahí 70, 80 millones de pesos. Y al gobierno de Cuitláhuac y a su Dirección General de Comunicación Social se le hizo fácil reservar por cuestiones de seguridad. Yo no me explico qué tiene que ver seguridad con reservar los contratos de cuánto costó una patrulla y cuánto costó equiparla. También estuvo la situación de las medicinas. Se le quitaron todos los contratos a los amigos de Duarte y a los amigos de Miguel Ángel Yunes, y ahora se los fuimos a dar a unos amigos de Morena, unos jaliscienses, y estos contratos fueron contratos millonarios y por licitación, adjudicación directa, y los medicamentos tardaron meses en llegar. Recordemos que en aquel entonces el secretario de Salud de Cuitláhuac García, Roberto Ramos Salor, le soltó a bote pronto a la prensa: si hay medicamentos, no les parece; si no los hay tampoco, ningún chile les embona. Así le contestó sobre todo a algunas reporteras, varias de ellas reporteras de sexo femenino, algo que causó mucha irritación.
Muchos de sus secretarios de despacho optaron por dar información escueta a través de las redes sociales. Les molestaba el derecho sagrado que tenemos los reporteros, los periodistas, que es a preguntar. Aprovechando esta vorágine del Internet, que querían informar a través de tweets, a través de posts en Facebook, a través de TikTok y poco contacto, pues para la rendición de cuentas. A final de cuentas, creo que los medios de comunicación en Veracruz, que es un medio muy nutrido, muy amplio, radio, prensa, televisión, páginas digitales y demás, debemos ser uno de los gremios más numerosos del país, pues nos gusta cuestionar al poder y saber en qué se gasta el dinero y sobre todo ser un canal de conducto para informar a los ciudadanos. Y el gobierno de Cuitlagua García fue un poco opaco en esto. Tal vez el gobernador desde sus mañaneras, que eran 2 o 3 veces a la semana, copiando un poco el esquema que hacía López Obrador, trataba de contestar, pero bueno, varias veces cuando él solito se contraponía, optaba por pasar a la siguiente pregunta o simplemente desdeñar al reportero o reportera en turno y decir que seguramente alguien de la oposición los había enviado. El contacto con la ciudadanía, volvemos a lo mismo, el Palacio de Gobierno fue poco receptivo, sobre todo a los sectores sociales inconformes, colectivos de desaparecidos, pensionados magisteriales, pensionados del Estado a quienes no se les estaban cubriendo ya sus jubilaciones que por ley les correspondía, poca receptividad hacia los organismos estudiantiles que estaban inconformes con este gobierno porque en campaña se les prometieron obras de reforzamiento, obras educativas, obras de infraestructura escolar en zonas alejadas, en Tatahuicapan, Zongolica y demás, estas universidades, Benito Juárez, que muchas de ellas no están operando y no fueron construidas, fueron poco receptivos. A final del día habrá que reconocerle ahí un poquito al gobernador que al menos en la calle o en actos públicos nunca se negó a atender medianamente, al menos a escuchar Ujú. medianamente a quienes increpaban, pero el Palacio de Gobierno como tal fue de puertas cerradas a estos sectores inconformes con este gobierno, pero también inconformes con el gobierno de Yunes y de Duarte, Ujú. Julio. Ahora, Noé, ¿qué expectativas con la nueva gobernadora Rocío Nale? Mira, yo ayer veía mucha algarabía y mucha alegría de mis colegas reporteros. Digo, a final de cuentas, tú lo mencionas al principio, no estoy viviendo en Veracruz, pero Ujú. de 21 años ejerciendo el periodismo en Veracruz me permiten conocer de norte a sur el estado que me vio nacer y al que regreso 1 o 2 veces, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Platicaba yo con reporteros y reporteras y me decían que es histórico. Y sí, es histórico por la primera mujer que va a gobernar Veracruz, es histórico porque la presidenta ya en funciones asiste a la toma de protesta, porque reúne a 14 gobernadores, entre ellos el de Nuevo León, Samuel García, y otros más que muestran su respaldo a Rocío Nale. Yo a Rocío Nale me tocó tratarlo un poco como diputada federal, después como secretaria de Energía, le perdí la pista, bueno, le perdí la pista a ella, estuve muy pendiente del tema de Dos Bocas sobre los sobrecostos, sobre la asignación de contratos de Dos Bocas a los amigos de su esposo y que ahí hubo varios señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación. En Rocío Nale yo reconozco una mujer inteligente, astuta, pero que en este gobierno que apenas arrancó el día de ayer, yo veo dos flancos débiles en Rocío Nale. Uno es la confrontación abierta que tiene con uno de los senadores más importantes del país y que pertenece a su partido político, que es Adán Augusto López, a quien no le perdona el haber reclutado a Miguel Ángel Yunes Márquez en la Ujú. bancada de Morena y haber sido el estratega o el artífice de que el senador número 86 hoy en el Senado de la República se llame Miguel Ángel Yunes Márquez y que Adán Augusto ya traía confrontaciones atrás con Rocío Nale cuando Rocío Nale estaba a cargo de la refinería Olmeca Dos Bocas y Adán Augusto casualmente era el gobernador de Tabasco. Hubo ahí problemas personales e intrapartidistas e intergremiales por el reparto de contratos de esta refinería que fue una de las obras, o sigue siendo una de las obras más costosas del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ese es un flanco débil que hoy tendrá Rocío Nale, que al menos en la federación, si bien es cierto, está respaldada por Claudia Sheinbaum, no cuenta con el respaldo del senador Adán Augusto, que es un capital político muy importante a nivel nacional, y que sus Ujú. confrontaciones ya las tiene y seguirán con Rocío Nale.
Y otra arista que considero importante es que si bien Rocío Nale es un personaje de nivel nacional, un personaje inteligente, el gabinete que ella ha integrado lo veo de muy bajo perfil. Y no es, Julio, un análisis somero de mi parte, no es un análisis que ahí va al tanteo. Yo te voy a poner un par de ejemplos. Como procurador de medio ambiente, nombramos, bueno, no nombré yo, nombró Rocío Nale a Ángel Carrizales López, cuyo único mérito es haber sido parte de ayudantía del expresidente López Obrador y que en ayudantía, la misma gente morena te lo dice, era el chofer de la esposa del presidente y a veces hacía chofer de parte de los familiares de López Obrador, y que por el solo hecho de estar cercano al exmandatario, pues hoy lo hacemos procurador de medio ambiente. Este mismo Ángel Carrizales López, perdón, fue no una, no dos, tres veces rechazado por la Comisión del Senado para integrar la Comisión Reguladora de Energía. Tú recordarás que hay muchos de los nombramientos que hace el Senado, o que avala en su momento comisionados del INAI, COFESE, telecomunicaciones y demás, tienen que pasar un examen previo. Pues tres veces este señor fue rechazado en la Comisión Reguladora de Energía, y hoy lo reclutan en el primer círculo Ujú. del gabinete de Rocío Nale. En la Secretaría de la Educación va la senadora suplente de Rocío Nale con el único mérito de ser amiga de la hoy gobernadora. Es el caso de Claudia Tello, cuya carrera magisterial es nula. Y claro, se dice poco porque como Cuitláhuac García en la Secretaría de Educación nombró a un ex stripper y un ex porro magisterial como secretario de Educación, pues hoy Rocío Nale en sus arrestos dice, bueno, yo voy a poner a una de mis mejores amigas en la Secretaría de Educación. Y así nos podemos ir secretaría por secretaría y vemos perfiles con muy baja o muy poca experiencia. Y Ujú. esto creo que a la larga, a las pocas semanas, a los pocos meses, le puede costar factura. ¿Por qué también esta baja en los perfiles? Claro. Entiendo que Nale le dijo a sus cercanos colaboradores que no quería nada en el gabinete que oliera al exmandatario Cuitláhuac García. Apenas se quedó con dos secretarios de la anterior administración y todos los demás Ujú. son gente nueva, varios de ellos importados de la Secretaría de Energía, otros tantos de Pemex, de Petróleos Mexicanos, Ujú. y habrá que darle el beneficio de la duda, es decir, hoy apenas será su segundo día de gobierno, pero esta baja en el perfil del gabinete legal y ampliado, y Ujú. este esquema de confrontación que trae con uno de los principales personajes del gobierno, no del Claro. gobierno federal, pero del poder legislativo a nivel nacional y que pesa Ujú. mucho, Ujú. habrá que ver cómo se desarrolla de mínimo en sus primeros 100 días de gobierno, Julio. Creo que Veracruz, en los últimos cuatro gobiernos, hemos Ujú. tenido personajes impresentables desde Cuitláhuac García, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes, Fidel Herrera, y Ujú. entonces a lo mejor hoy con una primera mujer gobernadora, la expectativa yo sé que es amplia, y a mí me gustaría que al pasar de los días de la semana, me equivocara yo y este gobierno empezara a dar resultados. Sin embargo, esta misma algarabía y esta misma expectativa, yo ya Ujú. la viví con Cuitláhuac García y el resultado al final fue muy distinto, tanto que Juni Linares no me pareció tan mal gobernador después de haber visto a Cuitláhuac García. Vaya, vaya, Noé, pues muchas cosas, muchos detalles. Gracias por este panorama, por la visión de conjunto de lo que está pasando y ya habrá tiempo de ir viendo cómo avanza el gobierno de Rocío Nale y qué sucede con Cuitláhuac García. Así es que, Noé, como siempre, muy agradecidos de poder platicar contigo. Julio, un abrazo y un saludo al auditorio, y bueno, también para mí siempre es un gusto compartir ahí algunos apuntes periodísticos contigo y con tu equipo de trabajo. Noé, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.